Agradecemos que nos atienda el senador Carlos Fernández, hombre de la quinta sección electoral de Tandil, para hablar un poco de la actualidad y hablar un poco, por ejemplo, del conflicto docente, algo que sabemos que lo ha preocupado bastante. Senador, gracias por atendernos. Buen día. Buen día, un gusto para mí atenderlos. Igualmente para nosotros escucharlo, senador. Bueno, le pedimos un primer análisis porque hemos visto que ha estado bastante activo con el tema de los docentes y esta puja que parece no tener fin, ¿no? Hoy con una marcha docente, con el desconocimiento de la convocatoria en el marco de la conciliación obligatoria a la reunión. ¿Cuál es su visión de este problema? Que estamos frente a dos rehenes en este conflicto. Uno son obviamente los chicos, que en vez de estar en la escuela, todavía están sin poder tener la cantidad de días de clase que deberían estar recibiendo. El segundo son los propios docentes, en donde si la preocupación es la pérdida del poder adquisitivo del salario, la falta de un acuerdo en la paritaria impide la liquidación, o impedir, mejor dicho, la liquidación de haberes con algún tipo de incremento, como se puede hacer con el resto de los empleados que se ha acordado a paritaria. En este sentido, la decisión que ayer anunció la gobernadora me parece sumamente importante. Digamos, la gobernadora ayer anunció que se va a entregar un anticipo de entre 1.500 a 3.750 pesos, depende del nivel salarial de los docentes. Y que además esto es a cuenta de un futuro acuerdo al que se arribe, es lo que puede poner dinero en el bolsillo del docente y impedir que el deterioro del poder adquisitivo del salario continúe. Por lo tanto, me parece que al correr ese problema del medio, digamos, la posibilidad de sentarse a discutir sin tener rehenes en el medio debería aumentar en vez de disminuir, y en vez de politizarse aún más el conflicto gremial, el conflicto sindical, debería atenuar a bajar. Entonces podríamos empezar con normalidad, los chicos en la escuela, los docentes cobrando algo más de salario, y continuar la discusión, porque lo que ha reafirmado el gobierno es su voluntad de diálogo, de tratar de encontrar una alternativa, una solución, mediante un acuerdo razonable, en donde también se parte de la premisa de que los docentes no ganan lo que deberían ganar. Todo el mundo cree que deberían ganar más. Hay un límite a esa premisa, que es lo que se puede pagar a fin de mes. Bueno, hay que encontrar un equilibrio en ese sentido, y me parece que el gobierno ha venido haciendo los esfuerzos necesarios como para esto. Lo que pasa es que está demasiado ruido ahí, me parece, en esta discusión salarial, que ha dejado de ser ya una discusión salarial para transformarse en otra cosa totalmente distinta. Usted coincide, por lo que veo, por lo que dijo, politizar aún más, o sea, usted le ve un trasfondo político a este reclamo. Sin duda, digamos, hay una serie de elementos que están agregando hasta el juego, digamos, la propia elección que hay en el gremio de SUTEBA, la situación político social que se está intentando plantear a nivel nacional y provincial, obviamente, digamos, todas esas cosas se están ayudando. Pero además, digo, si uno mira para atrás los medios de comunicación, nos vamos a encontrar en los últimos 15 años una escena absolutamente repetida en estas épocas. ¿Qué es lo que se está viviendo hoy? En la práctica, esto no mejoró el salario docente. No obtuvo que los docentes pasaran a ser un sector mejor remunerado en la sociedad. En la práctica lo que obtuvo fue pérdida infernal de cantidad de días de clase. En la práctica lo que logró fue una pérdida en la calidad educativa que reciben nuestros hijos. En la práctica lo que logró fue la privatización del sistema de enseñanza en la provincia de Buenos Aires, porque cuando miramos cómo crecieron las matrículas de los chicos que van a escuelas bajo gestión privada y los chicos que van a escuelas bajo gestión pública, es cada vez más alta la proporción de los chicos que van a escuelas de enseñanza privada, y eso deja como rehenes en el sector público a los más desposeídos, y transformamos diabólicamente una herramienta excelente para generar igualdad de oportunidades, que es la educación, que todos decimos que hay que sostener
para darle la posibilidad a aquellos que les tocó el boleto de la vida nacer en una familia pobre tengan oportunidades iguales a los que les tocó el boleto de la vida nacer en el seno de una familia rica. Y en vez de generar esa herramienta de inclusión social y de movilidad social ascendente, la hemos destruido para generar una brecha cada vez más grande de desigualdad. Bueno, me parece que hay que cambiar la forma. Está claro de que ese elemento y esa forma no nos lleva a ningún lado, todo lo contrario, nos está conduciendo a un lugar peor. Entonces lo digo como sociedad, ya mucho más allá de la discusión salarial de los docentes. Nosotros hemos logrado transformar la herramienta de inclusión en una herramienta que incrementa la desigualdad. Me parece que hay que salir de ese círculo vicioso para tratar de colocarnos en otro lugar. Bien, le hago hace instantes hablábamos con uno de los municipios más importantes, digo, en cuanto a cantidad de habitantes de la provincia de Buenos Aires, como es La Matanza. Hablábamos con Roberto Feletti y él nos decía, nos pintaba un panorama bastante preocupante porque hay varias industrias afincadas en esa zona y decía que ha habido una caída de puestos laborales de 15.000 puestos laborales en el último año. Él vislumbraba como bastante preocupante el futuro en ese sentido. ¿Usted tiene la misma visión? No, en absoluto. Digo, puede haber miradas absolutamente parciales y puede ser en algún lugar. Yo, estuve en Mar del Plata la semana pasada, discutiendo con la industria del software, por ejemplo, y tienen 40.000 puestos vacantes que no pueden cubrir. Está claro de que hay sectores que caen la cantidad de empleo de trabajo y hay sectores que generan nuevos puestos de trabajo. Cuando uno mira el balance, la realidad es que en los últimos 6 meses se viene generando mayor cantidad de puestos de trabajo que los que se pierden. Y de hecho se compensó la caída que hubo en el primer semestre del 2016. Y estas son las cifras oficiales del INDEC. Se corresponde además con la cantidad de aportes que existen en la FIP, de gente que está en blanco. Por lo tanto, el dato global no es cierto. Ahora, puede ser que en La Matanza en particular haya una fábrica que haya disminuido la cantidad de obreros, puede ser, digamos, y seguramente en Avellaneda habrá una fábrica que aumentó la cantidad de obreros. Y además también existe un cambio permanente de generación de puestos distintos de trabajo, digamos. Es cierto de que en particular la industria metalmecánica, por ejemplo, está atravesando un problema severo, fundamentalmente a partir de la situación de Brasil. La recesión que hay en Brasil genera, que es nuestro principal socio en la importación de vehículos, por ejemplo, genera una dificultad en la industria automotriz. Bueno, para eso hay una política activa del gobierno. Ayer se acaba de anunciar el acuerdo en el sector automotriz, en donde no solamente no se prevé más pérdida de puestos de trabajo, sino que se prevé la creación de entre 30 y 40.000 puestos de trabajo a partir de una serie de aportes que se realizan en conjunto entre los gremios, los empresarios y el gobierno, y las relaciones internacionales que el propio gobierno genera con el principal socio comercial. Bueno, yo no tengo una visión de esas características. Bien, el senador Carlos Fernández hablando con nosotros. Una preguntita sobre política, senador, porque estamos a las puertas ya de las elecciones legislativas y demás. ¿Cómo está viendo usted el armado de las listas? ¿Usted coincide con aquellos radicales que dicen que hay que reclamar más espacio para los radicales en las listas de Cambiemos? Por supuesto, a ver, siempre uno pretende más espacio del que tiene. Digo, si no, no estaría militando en política con vocación con poder. Y la realidad es que yo no conozco a nadie que milite en la actividad política que no crea que tiene que tener más poder. Porque digo, desde ahí es donde se modifica la sociedad y uno milita en la actividad política justamente para modificar la sociedad. Así que el que diga lo contrario, no está en sus cabales, o por lo menos está equivocado de la actividad. Yo siempre reclamo mayor espacio. Lo que siempre hay que entender es que estas cuestiones tienen que tener un equilibrio razonable para permitir que la coalición gobernante siga funcionando. Si el radicalismo no es adecuadamente atendido dentro de Cambiemos, va a haber tensión. Y si lo que pretende es en exceso, también va a haber tensión. Bueno, hay que administrar las tensiones, que es lo que corresponde. Senador, ha sido muy amable en atendernos. Que tenga usted una buena jornada.
No, por favor, gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego. El senador Carlos Fernández, vicepresidente primero del Senado bonaerense, hombre de Tandil, de la quinta sección electoral, que habló de varios temas, ¿no? Y también, a lo último, habló un poco de política.